Tito 3, del 4 al 6. Tito 3, del 4 al 6. Cuando lo tenga, por favor, póngase de pie y diga gloria a Dios. Tito 3, 4 al 6. Tito 3, 4 al 6. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Amén. Padre amado, leemos tu palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó y no para obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, eterno Padre, por tu palabra. Gracias porque hoy podemos hablar de ti, aprender de ti y aprender de lo que tú quieres que nosotros llevemos a cabo. Entenderte, entender tu palabra, amado Señor, pero sobre todo a obedecerla. Gracias, Padre amado, me dedico ante ti creyendo en que tú vas a hablar en este tiempo. Que hablo con pasión, con autoridad tuya, no mía. Que mi elocuencia, conocimiento se ponga a un lado y que sea tú, Espíritu Santo, porque estamos hablando de ti, el que habla en este tiempo. Te pedimos que estemos receptivos, atentos, apercibidos de tu palabra, para que esta palabra se incruste en nosotros y seamos hacedores de ella. Todo para gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, la iglesia gozosa dice: amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Antes de entrar de lleno a desmenuzar estos versículos que le acabo de leer, quiero definir tres conceptos aquí, o tres palabras que son sumamente importantes para quizás entender lo que acabamos de leer. A veces cuando estudiamos, o a veces no, cuando estudiamos la palabra, vamos a encontrar palabras claves que dan fuerza no solo al mensaje, sino a lo que el que está hablando en la Biblia, que es el Espíritu Santo a través de hombres o a través del mismo Jesús o Dios, habla aquí en la palabra de Dios. Y tenemos que entender ciertas palabras claves cuando queremos entender algo específico de la misma. Amén. El primer concepto o palabra que quiero definirle es regeneración. Regeneración viene del latín regeneratio y significa, oiga bien, acción y efecto de producir de nuevo una cosa que se había destruido. Internalicen, vuelvo y leo. Regeneración, acción y efecto de producir de nuevo una cosa que se había destruido. En griego tiene la siguiente definición: renacimiento o nuevo génesis. En griego, renacimiento o nuevo génesis. Dios, tú eres grande. La otra palabra o concepto que quiero definirle es la palabra renovar. Renovar. En varias ocasiones, en otras palabras impartidas o en otras prédicas o enseñanzas, les he mencionado que el prefijo re es volver, es repetir. En estas no es la excepción. Renovar. Mire la connotación o la definición en griego. Causar
que algo sea nuevo o diferente. Es decir, mejor. Causar un cambio en un estado previo preferible. Vuelvo y leo. En griego, la palabra renovar. Causar que algo sea nuevo o diferente. Es decir, mejor. Y ahí mismo, causar un cambio a un estado previo preferible. Y por último, quiero definirle lo opuesto de regeneración, y es degeneración. La palabra degeneración también viene del latín y se define como acción o efecto de convertir en un peor género. Vuelvo. Degeneración, acción o efecto de convertir en un peor género. Sinónimos: empeorar, degradarse, corromperse, decaer, declinar, pervertirse, viciarse, deteriorarse. Y aquí el sufijo se, arse, significa uno mismo. Me degrado yo, me corrompo yo, me decaigo yo, declino yo, me pervierto. Yo soy el que tomo esa decisión. Y rapidito, para entrar en calor, el que no está en Cristo es un degenerado. Pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Pastor, ¿usted se atreve a llamar a la gente degenerado? Bueno, vamos a la definición nuevamente. Acción y efecto de convertir en un peor género. Degeneración y regeneración. Acción y efecto de producir de nuevo una cosa que se había pasado, destruido. Que el que no está en Cristo se está degenerando, porque nosotros somos regenerados por causa del nuevo nacimiento que ha habido en nosotros. Aquí en el libro de Tito está hablando Pablo. Y aquí lo primero que establece Pablo es que la regeneración no es obra de hombre. La regeneración y la renovación no viene de ningún hombre. Ningún hombre puede regenerar o renovar a otro. No tenemos el poder. Pastor, usted no me puede regenerar. Exacto, no te puedo regenerar. Yo no tengo ese poder. Yo solamente aquí en la tierra tengo una asignación divina, y es dirigirte. El que cambia y el que hace que nazcas de nuevo es el Espíritu Santo. El pastor no tiene ese poder. Yo solamente te dirijo en el camino. Ningún hombre, y puede llevar el tiempo en el evangelio que lleva, nunca va a tener el poder de regenerar. Cada uno de nosotros necesitamos esa regeneración. Necesitamos esa renovación. Pastor, ¿cuál es la diferencia de una o de otra? La regeneración es significado de volver a nacer, de nacer de nuevo, de renacer. El único que puede llevar a cabo esa obra es el Espíritu Santo. La renovación es continua con Él. Y cuando estudiamos la palabra podemos encontrar que la palabra renovación y regeneración pueden sonar iguales. Pero aquí Pablo me está diciendo que por el lavamiento de la generación y por la renovación del Espíritu Santo.
Dice y lo está poniendo de manera separada. Dice regeneración y por la renovación. El hecho o el acto de la regeneración sucede una sola vez, cuando nosotros venimos a Cristo. El Espíritu comienza a morar en nosotros. Y ahí ya nosotros somos regenerados. Desde ese momento ya nosotros somos regenerados. Antes éramos unos desgenerados y hoy podemos decir que somos regenerados. Y ya mismo le voy a decir por qué antes éramos regenerados. Perdón, desgenerados. La misma palabra habla solita. Y ya mismo le explico por qué. Que ese nacimiento, esa obra del Espíritu Santo, de hecho, es la primera obra que podemos ver del Espíritu Santo cuando comenzamos a caminar en la fe de Cristo. Su Espíritu comienza a morar en nosotros y comenzamos a ser renovados en el transcurso del tiempo que se llama vida. La regeneración es la primera obra del Espíritu Santo. Lamentablemente en este tiempo, y voy a predicarle un poquito, lamentablemente la gente quiere la manifestación del Espíritu Santo, pero no desea la regeneración. Mucha gente quiere la manifestación en dones y talentos y queremos ser usados, pero no nos gusta la parte de volver a nacer, porque esa es la que duele. Esa es la que te saca de la desgeneración, de lo que has estado haciendo por mucho tiempo, que te atrae, que la carne, el flesh en inglés, le gusta. Y despegarse de eso es que comienza la batalla. Y cuando comenzamos a ser regenerados, suceden muchas cosas. Una de ellas es que te quedas solo. Solo físicamente, porque en tu entorno, antes de ser regenerado, tu entorno era degenerado. Y como el Señor ya mora en ti a través de su Santo Espíritu, mora en nosotros, dice, espérate, yo tengo que limpiar su alrededor. ¿Cómo? Haciéndole entender a este hijo mío que tiene que tomar decisiones conforme a mí. ¿Me van entendiendo hasta aquí? El Espíritu Santo comienza a limpiar a tu ambiente, pero también sobre todas las cosas tu interior. Comienzas a ocupar tu mente y a hacerte múltiples preguntas. El por qué. Y hay veces, le tengo que decir, hay veces que no hay la respuesta, que es simplemente obedecerla y seguir caminando. El pueblo de Dios quiere todas las respuestas, para montarse en esa respuesta, para entonces así reforzar su fe. ¿Me van entendiendo? Y la fe no tiene que ver. Y cuando somos regenerados y nacidos de nuevo, nosotros comenzamos a ser apartados de la podredumbre, de aquello que es degenerado, de aquello que nos hace caer, nos separa o nos mueve o nos remueve de gente y espacio. En English, people and person, people and environment or spaces.
Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos renueva, nos cambia. Las decisiones de nosotros comienzan a cambiar. Y habla aquí de lavamiento. Si habla de lavamiento en una manera metafórica, si habla de lavamiento quiere decir que había algo sucio. Tú no limpias algo que está limpio. Y lo precioso de esto es que nosotros fuimos limpiados con el líquido más preciado, el líquido más precioso, el líquido que se llama sangre, la sangre de Jesús, la sangre del Señor, del Salvador, del que vive y reina. Nosotros así fuimos limpiados. No fue que nos metieron en un lavacro, no fue que nos metieron en un cubito y nos estregaron ahí. No. Es que la sangre de quien nos salvó nos limpia, nos limpió, nos limpió. Es parte de ser regenerado o de nacer de nuevo. Ya comenzamos a hacer una mejor versión de nosotros mismos, de la creación divina de Dios. Yo le leí las definiciones, no le llevó al Génesis. Renacimiento o nuevo Génesis. Donde el primero se cayó, este resucitó. El nuevo resucitó. El nuevo Adán resucitó. Estoy hablando de Jesucristo. Por causa de Él nosotros somos regenerados. La palabra en griego, regenerar o regeneración, renacimiento o nuevo Génesis. ¿Qué Génesis? Comienzo. Pues comenzamos de nuevo. En el mismo espacio de tiempo, pero comenzamos de nuevo una vida interna en el Espíritu. ¿Eso no le vuela la cabeza a usted? Mire es que esto es maravilloso. El Señor te creó, como hablamos el miércoles pasado, nos creó. Esas dos personitas que creó el Señor, las creó, le dio aliento de vida, como le expliqué, le dio vida, y dentro de esa vida le dio voluntad. Más adelante cayeron. Usted sabe la historia. Usted, esposo y esposa, póngase los guantes con su esposo y esposa a ver quién fue el primero que cayó, que el sacerdocio, que no fue ella, que no siguió. Ese no es el asunto de aquí. El asunto de aquí es que los dos cayeron. Y ahora, en este tiempo, tenemos la oportunidad de renacer de nuevo. Ya creado, ya estamos creados, pero ya aún en este tiempo, 2025, siglo XXI, podemos ser regenerados para aquel que no tiene a Cristo. Usted y yo ya lo tenemos. Nosotros ya renacimos en el Espíritu. Ahora bien, ¿después qué? ¿Después qué? Y parte de lo que le mencioné el miércoles pasado es que cuando nosotros nos somos regenerados, nuestra voluntad, la que nos hizo caer en algún momento, ya pasa a un segundo plano, debe pasar a un segundo plano. Todavía la tienes, no se ha ido de ti, pero debe pasar a un segundo plano, porque como yo nací de nuevo en el Espíritu por aquel que me salvó, yo me tengo que someter a su voluntad, a su santidad. Porque si me dejo llevar por mi voluntad, voy a caer en la degeneración. Y también se habla de gobierno aquí, porque cuando hablo de gobierno quiere decir que hay alguien mayor que yo,
al cual yo me tengo que someter, porque yo nací de nuevo. Yo entiendo que yo me tengo que someter al Espíritu Santo y permitirle a Él la obra en mí. La renovación que es continua hasta el día que Él venga. ¿Cuántos están aquí? Y nos va renovando. Y cuando hablamos de renovar, podemos ir a Romanos 12. Renovar nuestro entendimiento. Ya no podemos seguir pensando de la vieja manera. No podemos seguir pensando y accionando de una manera desgenerada. Pastor, pero es que siempre hay pensamientos. Sí, correcto. Siempre van a haber pensamientos. Van a haber pensamientos de porquería. Porque la carne se quiere levantar, nuestra voluntad se quiere levantar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Alimentamos esa voluntad para después caer físicamente? ¿O le pedimos al Espíritu Santo, hey, gobiérname, sométeme a ti, sométeme a ti, para yo no caer? Porque yo no puedo predicar de que soy un regenerado cuando constantemente estoy cayendo. Le voy a repetir eso porque sonó bonito. Yo no puedo decir que soy un regenerado cuando constantemente estoy cayendo precisamente en lo mismo. No hace lógica. Si yo digo que Cristo vive en mí, yo no puedo estar luchando con lo mismo cada vez. Tiene que haber victorias en mi vida. Sí, como le he dicho, no vamos a estar al 100%, pero tiene que haber un avance si dijimos que somos regenerados, que nacimos de nuevo a través de la sangre de Cristo y a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y en la iglesia, y haciendo un paréntesis, aquí Pedro le está hablando a la iglesia. No le está hablando al impío. No le está hablando al de afuera, al que no conoce. Le está hablando a la iglesia. Y nosotros tenemos que, más que proyectar, es mostrar y testificar que nosotros somos nacidos de nuevo. Más que proyectar, porque proyectar es una pantalla. Cuando utilizamos el término proyectar, tú proyectas algo por un momento. Es una imagen que quizás no es la realidad. Pero cuando testificamos, es porque hay conocimiento de ello. Es porque no es que nadie me lo contó. Es porque yo lo vivo a diario. Es porque yo sé que Cristo vive en mí. Por causa de eso yo estoy batallando con mi carne. Y todos los días vamos a batallar con la carne, pero ya la hemos vencido en Cristo Jesús. Ya la hemos vencido en Cristo Jesús. Y dije vencido, que ya fue consumado. En la cruz, por sus llagas fuimos sanados. Por sus llagas fuimos sanados, fuimos curados. Y ya en nosotros está su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu nos inspira, nos guía, nos redarguye a vivir correctamente. Aunque duela. Vivir correctamente en el Evangelio, aunque duela. Y la semana pasada le di varios ejemplos de ellos. Y cuando me llama la atención también cuando dice aquí por el lavamiento de la generación, de la regeneración y por la renovación de su Santo Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Abundantemente derramó. Yo no sé si cuando usted lea se hace la película de lo que está leyendo, pero yo pienso
¿verdad? Una manera quizás práctica y gráfica, de que allá está el Señor en el cielo y yo estoy acá abajo y Él me derrama abundantemente, que me cubre todo. No es un poquito nada más, es que me llenó de Él, me da de Él. La palabra habla también de llenura y habla de abundancia. ¿Qué es abundancia? Mucho. La abundancia es que es más que suficiente. La palabra abundancia es más que suficiente. No es que nos derramó un poquitito del Espíritu Santo. Es que nos dio de Él, de su esencia, de su divinidad en nosotros. Nosotros no podemos cambiar y ser renovados si el Espíritu Santo no está en nosotros. Que en el camino vamos a tener ciertas batallas, sí, las vamos a tener. Pero como estamos llenos del Espíritu Santo, esas batallas ya han sido vencidas al día que venga Jesús por su iglesia. Pastor, ¿y de dónde usted saca el concepto degenerado? Porque no me lo ha dado. Ah, bueno, pero mira, yo te lo voy a leer aquí para que te vayas contentito para tu casa. Te voy a leer de Tito 3, 2 en adelante. 2 y 3. Vamos a leer del 1 al 3. ¿Están conmigo? ¿Aguantan un ratito más? Yo sé que las clases ya empezaron, pero aguántese de la silla. Mire lo que dice Tito 3, 1 al 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Voy a leer esa parte de nuevo porque al pueblo cristiano le da como que un salpullido, le da un rash en la piel. Voy a leérselo suavecito. Recuérdales, Pablo hablando, que se sujeten, Tito 3, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Guste o no te guste. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Obedezcan. Está diciendo que obedezca a gobierno de hombre. Que no difamen a nadie, ni sean pendencieros, sino amables. Que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque en otro tiempo, aquí es que entramos en calor, oiga bien y preste atención, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de lo malo, deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia. Nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a los otros. O sea, te estoy dando que antes, Pablo le está escribiendo esta carta, le está escribiendo a Tito y le está diciendo, antes éramos unos degenerados, éramos insensatos, rebeldes, extraviados. Pero ahora a través del Espíritu Santo que nacimos de nuevo, tenemos un nuevo nacer, tenemos un nuevo génesis, estamos viviendo correctamente porque hemos sido nacidos de nuevo a través del Espíritu Santo. O sea, por eso es que traigo este concepto de desgenerado. El que no tiene a Cristo es un degenerado. Suena fuerte. Y degenerado
no es aquel que, como decimos en Puerto Rico, que es un fresco, que se pasa con las damas. Es parte de. El degenerado no tiene un espíritu, no tiene el Espíritu Santo dentro de él. Sino todo esto que se llama mundo fuese mejor de lo que estamos viviendo. ¿No ha pensado en eso? Si todo el mundo ahora mismo tuviésemos el Espíritu Santo, permitiéndole que nos gobierne, no hubiese tanta guerra, no hubiese hambre. ¿Usted no ha pensado? Por eso hay mucha degeneración en este tiempo. E inclusive, ¿cómo se llama este ministerio? ¿Cómo? Por eso es que no todos van a tener el Espíritu Santo, simplemente un remanente. Simplemente un remanente escogido por escogido por gracia, perdón. Como lo dice Romanos 11:5, que es nuestro versículo base de este ministerio. Yo no sé dónde saqué esa palabra. Estaba pensando en el versículo. Un remanente escogido por gracia, porque ese remanente ha sabido vivir aquí en la tierra por el Espíritu Santo, por el gobierno y bajo el gobierno del Espíritu Santo. Así de sencillo. Caminamos con el Espíritu Santo, o podemos o debemos caminar con el Espíritu Santo, regenerados y nacidos de nuevo. No podemos decir y hacer otra cosa. Unos minutitos más y termino, para que se vayan a hacer las asignaciones con los muchachos. Y mientras estudiaba, el Espíritu Santo me inspira o me llevó a Juan 3, 5 al 8. Dice: Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí hay una condición. Lo que nace de la carne es. Y lo que nace del Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Este es Jesús hablando. Este no es Pablo, este no es Pedrito, este es el mismo Jesús hablándole a Nicodemo. Nicodemo, que era un fariseo, el cual estaba teniendo muchas preguntas en su interior y estaba comenzando a creer en que Jesús era el Mesías. Por eso es que está haciendo estas preguntas. Inclusive una de las preguntas que le hace Nicodemo: pero ven acá, ¿cómo le voy a entrar a mi mamá de nuevo? ¿Cómo voy a hacer de nuevo? Y aquí es que Jesús le da esta explicación. Y hay una condición aquí bien importante. Y no lo dice el pastor, lo dice aquí la palabra de Dios. Ese versículo 5. Jesús le respondió, le está hablando Jesús a Nicodemo. De cierto lo digo, cuando la palabra de Dios te habla de cierto, quiere decir que Jesús le estaba llamando la atención a Nicodemo. El que no nace de nuevo, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Y entonces todo el mundo se muere y bendito, ya tiene que estar morando allá en el Señor. Se murió el hijo de Caín aquí en la tierra, tiene que estar allá con el Señor. Vuela alto. Y el tipo bañándose con el azufre allá abajo. Esto no es religión, esto es palabra, ahí me lo está diciendo.
No todo el mundo entra al cielo. Aquí hay una condición bien clara. Una condición sumamente clara. Entra al reino de los cielos aquel que tenga el Espíritu Santo. Así de fácil. Soy más gráfico. ¿Me permite ser más gráfico? Que el que no tiene a Cristo y no tiene el Espíritu Santo se va con el diablo, el chamuco, Satanás, la bestia, como usted quiera ponerle. Ah, pero yo tengo el Espíritu Santo, usted tiene el Espíritu Santo, nosotros vamos para el cielo. Qué bueno que todo el mundo está contento porque va para el cielo. Se ve la contentura y el gozo. Y entonces vemos a la gente y la misma iglesia diciendo cuando se muere alguien que no ha estado en Cristo, que no ha vivido en Cristo, bendito, tiene que estar allí al lado del Señor. Mentira del diablo. La religión te ha querido enseñar lo erróneo. La religión cultural te ha querido enseñar lo que no es. Entra al reino de los cielos al que viva conforme al Espíritu Santo. Nosotros somos los responsables de ser parte de ese remanente. Yo no le puedo decir quién es el remanente. Si yo le digo a usted quién es el remanente, yo le estaría mintiendo a usted. Dios sabe cuál es su remanente. Dios sabe quiénes son las personas que van a ser salvas. Yo no le puedo decir eso. Por eso nosotros los domingos aquí hacemos un llamado. Que vengan aquí y confiesen a Jesús como Señor y Salvador públicamente. Después de eso, si la persona no desea seguir viviendo conforme a la palabra de Dios, ese no es mi problema, porque cada persona tiene una voluntad propia. El que en realidad tiene un encuentro con el Señor vive por el Espíritu Santo, vive por Jesús. Nosotros somos los que tenemos que ocuparnos por ser parte de ese remanente. ¿Cómo? Permitiéndole al Espíritu Santo que haga en nosotros. Esa vocecita que a veces llamamos conciencia, esa vocecita es la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y a veces la ignoramos. ¿O soy yo el único? Pastor, usted no es de ese remanente. No, te estoy hablando que yo soy un humano también. ¿Quién es el remanente? Solo Dios lo sabe. El que le diga a usted, ministro de Dios, que se llame ministro de Dios, y le diga quién es el remanente, le está mintiendo. El deber de todos nosotros es ocuparnos de que pertenezcamos a ese remanente. ¿Cómo? Viviendo vidas consagradas, viviendo por el orden divino, escudriñando las escrituras para poder vivir correctamente. El mismo Espíritu Santo nos inspira a vivir correctamente, si en realidad vivimos bajo su gobierno y bajo su voluntad. Así es como funciona esto. ¿Están aquí? Nicodemo. Y Nicodemo le hizo esta pregunta a Jesús. Y Jesús le contestó de esta manera: es que tienen que nacer de nuevo. Y no es volver a entrar al vientre de la madre, sino espiritualmente. Este nacimiento es de adentro hacia afuera, como les decía la semana pasada. No es con religión, no es con denominación. Es sometiéndose a los principios bíblicos y permitiéndole al Espíritu Santo que haga en cada uno de nosotros. Y me llama la atención que aquí vemos un religioso que conocía la ley, pero no conocía a Dios y lo tenía al frente. Hay mucha gente que conoce mucha palabra, pero todavía no ha conocido al Señor. Y el Señor se conoce, o le conocemos a través de la palabra, sí, pero también un encuentro con Él, permitiéndole al Espíritu Santo que dirija nuestra vida.
viviendo en humildad, poniendo a un lado el orgullo, viviendo en obediencia, siendo diferente, no andando en las pasiones desordenadas que puede pedir nuestra carne o lo que te enseña el mundo babilónico en el cual vivimos. Eso es una realidad, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y para que se vayan de aquí con esto, y con esto termino, la entrada al cielo está condicionada a que hayamos nacido de nuevo, de que haya un nuevo nacimiento en nosotros, desde nuestro interior. Cada uno de nosotros, aún estando en el Señor con el Espíritu Santo, todavía hay cositas dentro de nosotros que tenemos debajo de la alfombra que tenemos que limpiar. Ocupémonos de que el día que venga Cristo, debajo de la alfombra esté limpia, para que seamos parte de ese remanente. Amén. Póngase de pie.